Amén, gloria a Dios. Bendiciones y bienvenidos a nuestro ministerio Señales antes del fin. Primeramente queremos darle toda la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial por habernos permitido una vez más estar reunidos aquí en familia. Quien les habla, la hermana Silvia Díaz desde Toronto, Canadá. Y hoy continuamos con nuestro estudio bíblico profético dirigido por nuestro pastor Luis Alberto García desde Cuba. El tema para el día de hoy es No durmamos como los demás. Antes de pasarle con nuestro pastor, quiero mencionarle que tenemos canal de YouTube y de Telegram a nombre de Señales antes del fin y también una página de Facebook a nombre del pastor Luis Alberto García, donde estamos poniendo toda nuestra información y también colocando el link de Google Meet de cada una de nuestras reuniones que hacemos en vivo para que también ustedes nos puedan acompañar. Ahora sí, le damos la más cordial bienvenida a nuestro pastor Luis Alberto García para que comience con este maravilloso estudio de la palabra de Dios. Bienvenido, pastor Luis. Sí, bendiciones, hermana Silvia. Dios bendiga a todos los hermanos que van a escuchar este mensaje. En esta oportunidad lo estamos pues, tratando de grabar para, amados hermanos, pues no sabemos cómo continúa la situación eléctrica por acá y pues nos hemos visto con la necesidad de trazarnos estrategias para que cada mensaje los domingos pueda llegar a los hermanos y bueno, por consiguiente, pues puedan quedar registrados en nuestro canal de YouTube y en nuestra página de Facebook. Así que vamos a orar, amados hermanos, para de inmediato dar comienzo a este estudio. Bendito seas tú, Señor, nuestro Dios, Rey del universo. Te damos gracias en esta hora. Te rogamos, soberano Dios, que podamos grabar este estudio, Señor, y que este estudio pueda ser de exhortación y de bendición a todos los hermanos. En el nombre de Jesús, toma el control de este tiempo. Perdona nuestra falta y nuestro pecado y ayúdanos, Señor, para que este mensaje se desarrolle, Señor, y pueda llegar a cada vida, a cada lugar. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Bueno, vamos rápido a la palabra del Señor en 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 6. Amén. Gloria a Dios. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, amados hermanos, la palabra aquí en este versículo es claro. Dice, por tanto, no durmamos como los demás. Dice que debemos ser sobrios, o sea, personas que no son ebrias, sino son personas que están conscientes del momento profético que nos toca vivir. Y es una alerta tremenda este pasaje. Por tanto, no durmáis como los demás, no durmamos como los demás, sino que seamos sobrios, seamos personas que podamos tener nuestro entendimiento claro en el momento profético que nos toca vivir. Porque hay un peligro latente, el arrebatamiento de la iglesia a medida que va pasando el tiempo, se va acercando vertiginosamente. Y aunque vemos que hay profecías que están para cumplirse y como que todavía están detenidas ahí, que todavía no se cumplen, una de ellas es la guerra del Líbano, de Israel con el Líbano. Pareciera que va a dar inicio inmediatamente, pero también pues vemos que se ha detenido un poco y hablábamos el martes pasado, luego del estudio que trajo el pastor Estuardo, pues hablábamos de las razones por las cuales esto está sucediendo. Y es que Dios está dando oportunidad a su pueblo para que se prepare. Y en segunda, también hay cristianos libaneses ahí en el Líbano, personas que son cristianas que están en medio de ese lugar y no tienen a dónde escapar, no tienen a dónde ir. Y por ende, pues Dios también tiene misericordia de sus hijos, de su pueblo. Entonces, amados hermanos, pues le toca a la iglesia no solamente orar por Israel, también por estos hermanos
libaneses que están allá, en este lugar, donde si pasan al sur, a donde está Israel, tremendo problema, porque ahí está Hezbollah. Pero si van al norte, creo que el país que queda al norte, creo que es Irak. E Irak es un país chiita, aliado de Irán. Entonces, pues es una situación bastante compleja. Pero, amados hermanos, pues la palabra de Dios nos advierte esto: no durmamos como los demás. Y yo explicaba que la palabra dormir en la Biblia, y quiero hacer un paréntesis acá para explicarlo, tiene varios significados en la Biblia. Cuando nosotros humanamente hablamos de dormir, nos referimos al sueño que necesita la persona para reponer fuerza, para descansar. Pero bíblicamente hablando, el sueño tiene varios significados. Uno, cuando en la Biblia se refiere a dormir, se refiere específicamente a la muerte física. Hace una distinción entre la muerte del inconverso y la muerte del creyente. Cuando el creyente muere, se asocia en la Biblia con el sueño. O sea, y esto lo podemos ver, vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 13 al 17. Amén. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Pero fíjese que el verso 13 y 14 habla de los que durmieron. Dice, para que no nos entristezcamos como aquellos que no tienen esperanza. Aquí propiamente está hablando de los creyentes que murieron, que tienen su esperanza en el gran día, que es el arrebatamiento de la iglesia. Ahora, ¿quiénes son los que no tienen esperanza? Aquellos que murieron sin Cristo. Estas personas resucitarán el día del juicio final, para condenación, para recibir su correspondiente paga por sus maldades. Pero los creyentes, dice, vamos a volver a leer el versículo 13 al 15, mi hermana. Amén. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Fíjese, a los que durmieron, no a los que murieron, a los que durmieron. Esto hace referencia a los creyentes, dice, porque si creemos que Cristo murió y resucitó, así traerá también el Señor a los que durmieron en él. ¿Qué quiere decir? Que el día que suene la trompeta, los que murieron, los que durmieron, los que partieron a la eternidad con Cristo, tendrán que venir a tomar sus cuerpos y levantarse. Va a quedar la prueba contundente de los sepulcros abiertos, de que esta gente que murió resucitó, quedará esa prueba ante el mundo. Y dice que nosotros no precederemos los que quedemos vivos, los que estemos vivos y quedemos hasta el día del arrebatamiento, no precederemos, no seremos primero que ellos. Porque primero resucitan los muertos inmediatamente, en milésimas de segundo. No vaya a pensar que usted que resucitan los muertos
y los que están vivos serán arrebatados a las 3 horas, ni a las 4 horas, no, ni a los 5 minutos. Esto será simultáneo. Resucitan los muertos en Cristo y los que están vivos son arrebatados inmediatamente. Entonces, amados hermanos, la palabra dormir significa bíblicamente esto, se refiere a la muerte del creyente, pero vamos a comprobar acá con Mateo 27, versos 51 y 52, para que nos demos cuenta acá lo que dice la palabra del Señor. Mire lo que ocurrió el día que nuestro Señor Jesucristo murió. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Fíjese, y muchos sepulcros se abrieron. En el día del arrebatamiento será así. Será así. Y muchos sepulcros se abrieron. Y muchos cuerpos de santos. Fíjese, dice santos. No es porque ahora esto se refiere a como lo tienen los católicos que han canonizado a todo el mundo. No, santos porque fueron personas que vivieron conforme a la voluntad de Dios. Y el Señor dice, soy santo porque yo soy santo. Dice, hay muchos cuerpos de santos que habían dormido, fíjese, que habían dormido, resucitaron y salieron. Y fíjese que el verso 53 dice que después de la resurrección de Cristo, dice que se aparecieron y dieron testimonio. Entonces, amados hermanos, pues, uno de los significados de la palabra dormir en la Biblia es este. El segundo que vamos a ver, el sueño se asocia con el reposo, el descanso, pero significa también la confianza. La confianza. Cuando usted está confiado, usted reposa, usted descansa, usted tiene paz, usted tiene tranquilidad, usted no tiene nada que lo atormente. Veamos el pasaje de Mateo capítulo 8, verso 23 al 27. Amén. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Amén. El Señor Jesucristo entra en la barca con sus discípulos y el Señor se queda dormido. Pero el Señor estaba confiado. Siempre él tenía su confianza puesta en el Padre. Él sabía. Y él como Dios confiaba, pero humanamente él confiaba en su Padre. Humanamente confiaba y estaba tranquilo, estaba en paz. No tenía de qué preocuparse y descansó. Fíjese que el mismo Señor Jesucristo dijo, venid a mí los que estén cargados y trabajados y yo os haré descansar. El Shabbat es una referencia de nuestro Señor Jesucristo. Cristo es el Shabbat, es el reposo del creyente. Por eso, cuando uno viene a Cristo, uno le deja sus cargas ahí y uno reposa, está tranquilo, vive confiado. La Biblia dice que el justo vive confiado como león, mas el impío es el que huye sin que nadie le persiga. O sea, cuando una persona tiene su confianza puesta en Dios, no tiene de qué temer. Como dice la palabra del Señor, por tanto no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, y aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Por tanto no temeremos. También dice la palabra del Señor, no temeré lo que me pueda hacer el hombre.
Dice, los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Porque como Jerusalén tiene monte alrededor de ella, así el Eterno estará alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. El mismo Cristo dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. O sea, cuando el creyente tiene su confianza depositada en Cristo, reposa, tiene sosiego, tiene paz, tiene tranquilidad. A esto es lo que se hace referencia también cuando se habla de dormir. Usted puede dormir tranquilo, usted puede descansar, usted puede reposar, usted puede tener confianza en Cristo, que aunque pase lo que pase, suceda lo que suceda, dice la palabra del Señor, se levantará el enemigo como río, mas el Espíritu del Señor levantará bandera. Es decir, el creyente no tiene por qué andar enlutado, ni preocupado, ni estar temeroso, ni estar angustiado, porque tiene su confianza puesta en Cristo. Entonces, vemos que el sueño se refiere a la muerte física del creyente, lo asocia con el sueño y con el reposo, descanso, confianza en el Señor. Pero otro significado que tiene la palabra dormir en la Biblia es la negligencia. Y esta es peligrosa. Cuando una persona, un creyente, se vuelve negligente, un creyente se vuelve perezoso, cuando un creyente se da a los afanes de este mundo, a los placeres, a las cosas de este mundo, y desvía su mirada al Maestro, le pasa lo mismo que pasó con Pedro. Cuando el Señor caminaba sobre las aguas, Pedro le dijo, Señor, manda que yo vaya también y camine. Y el Señor le dijo, ven, Pedro. Y Pedro bajó de la barca y caminó, porque tenía puesta su confianza en Cristo, su mirada la tenía en Cristo. Por eso es que la palabra dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Pero en cuanto Pedro vio la tempestad, los vientos, las olas, las circunstancias, los problemas, las dificultades, el corazón de Pedro vaciló, titubeó. Y en ese mismo segundo, su mirada se desvió del Maestro y comenzó a hundirse. Es cuando el mundo te atrapa y empiezas a negarte ahí, te empiezas a hundirte, empiezas a asfixiarte en las cosas de este mundo. Y llega ese sueño, esa pesadez, eso que atrapa a miles de creyentes y no los deja pensar, no los deja razonar, no los deja discernir, no les deja darse cuenta en realidad del momento en que estamos. A este dormir es al cual se refiere el apóstol Pablo en Primera Tesalonicenses capítulo 5, verso 6. Fíjese que no se refiere al primer significado ni al segundo, se refiere al tercer significado que estamos estudiando. ¿Por qué? Una cosa que debe tener todo creyente, y es a lo que yo animo a cada creyente, es que cuando alguien le venga con un versículo aislado de la Biblia, vaya al contexto, porque hay muchos hoy en día que son especialistas sacando texto de contexto para armarse su propio pretexto. Pareciera ser un trabalengua, pero usted va a ver ahora que no es así, es una realidad. Entonces, ¿de qué está hablando el apóstol Pablo en este versículo 6 de Primera Tesalonicenses capítulo 5? Si leemos del versículo 1 hasta el verso 9, nos vamos a dar cuenta acá de qué el apóstol Pablo está hablando. Amén. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos,
No estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Fíjese que está hablando acá, aconsejando, animando, exhortando a los creyentes. ¿De qué? Lo primero, hermano, no es necesario que yo le ande repitiendo las cosas. Ustedes saben perfectamente. Si hay una carta o si hay una iglesia a la cual Pablo recalcó bastante acerca del arrebatamiento, fue a Tesalónica. Usted puede ver las cartas a los tesalonicenses, las dos cartas. Hace referencia al mismo tema. Se habla del tema escatológico. Entonces Pablo le está exhortando y animando. Y fíjese que el mismo Pablo dice, ustedes conocen perfectamente este tema. No es necesario que yo les escriba nuevamente, porque ustedes lo saben, que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Y hay algo acá que resalta. El apóstol Pablo dijo esta frase, el apóstol Pedro también, el apóstol Juan en el Apocalipsis también. O sea, ¿qué quiere decir esto, amados hermanos? Fíjese que no aparece esta expresión, que el arrebatamiento de la iglesia será como ladrón en la noche, no aparece una vez, aparece varias veces. Y dicha e inclusive no por una misma persona, sino por varias. Citamos al apóstol Pablo, citamos al apóstol Pedro, citamos al apóstol Juan. Ahora, ¿por qué? Recordemos el sueño que tuvo Faraón en Egipto y José fue a interpretar el sueño. Primeramente, el Faraón sueña con 7 vacas gordas que salían del río y dice que estas vacas eran gordas y tenían carne, pero cantidades, estaban fuertes, robustas esas vacas. Pero del río salieron 7 vacas flacas y dice que eran tan flacas y pero tan anémicas esas vacas que daban pena y devoraron a las 7 vacas gordas y se las comieron. Y dice que después soñó que de una misma caña brotaban 7 espigas robustas, llenas de grano, y tras ellas salieron 7 espigas marchitas, casi muertas, y estas 7 espigas delgadas, flacas, anémicas, devoraron a las gordas. Y yo quiero que analicemos este punto. José le dijo al faraón, faraón, dice, no, es que tuve 2 sueños, dice faraón. Es un solo sueño lo que usted ha tenido. El que lo haya tenido 2 veces representa, significa que Dios está reafirmando lo que va a hacer. Dios está confirmando lo que va a hacer. Es lo mismo que pasa acá. En este pasaje habla de que el Señor vendrá como ladrón en la noche. Y vamos a ver otro pasaje donde se hace o se escribe la misma frase, inclusive por diferentes personas, ya no solamente por el apóstol Pablo, lo vamos a ver por el apóstol Pedro también, y lo vamos a ver por el apóstol Juan en Apocalipsis. Entonces, ¿qué quiere decir, amados hermanos? Que el Señor está recalcando, el Señor está reafirmando, confirmando que no quede lugar a duda que el arrebatamiento será así. Como ladrón en la noche, el ladrón no llama por teléfono a usted para avisarle que va a robar. No, el ladrón no se va a tomar el trabajo de llamarlo a su casa, al trabajo. Óigame, sí, el hermano fulano de tal, sí, mire, yo soy el hermano ladrón de Guevara, mire, yo soy ladrón y yo le aviso que hoy a las 12 de la noche con 40 minutos me voy a meter en su casa y voy a robar. Por favor, guarde la escopeta, guarde el revólver, no lo saque, no use cuchillo ni nada, amarre el perro, o si puede anestesia al perro, no sé, déle un sedante al perro
porque yo voy a robar. Déjeme la puerta abierta, por favor. Déjeme la puerta abierta también. Anúnciele a los vecinos que no se metan, que dejen la cosa así, como que ven, si ven que llega un camión ahí, empiezan a montar cosas y que no, nadie se alarme. Y a la policía que no vaya. El ladrón no va a hacer eso, mi hermano. El ladrón va a dar el golpe cuando menos la persona luego, pues, lo espere. Inclusive el ladrón lo va a estudiar a usted. A qué hora sale para el trabajo, a qué hora entra, cuándo va al mercado, cuándo va. El ladrón se pone a investigar. Pero el Señor dice que viene como, no dice que es ladrón, dice que viene como. ¿Por qué dice cómo? Es una comparación, que el Señor viene a buscar a lo suyo. La propiedad ajena no la va a tocar, el Señor es honesto. El Señor viene por lo suyo, no viene por lo ajeno. El ladrón sí viene por lo ajeno. Pero el Señor lo que está diciendo, que viene de sorpresa, de improviso, que no le va a dar tiempo a las personas a reaccionar. No le va a dar tiempo cuando ocurra ese momento. Y es lo que Pablo está diciéndole a los hermanos. Ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Que cuando digan, ¿qué está pasando acá? Hay señales. Hay señales. Y fíjese que el apóstol Pablo está hablando de señales acá, que cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Dice, no escaparán. Pero nosotros, hermanos míos, no estamos en tiniebla para que aquel día os sorprenda como ladrón. ¿Qué quiere decir? La persona que se duerme por negligencia, la persona que se duerme por la pereza, la persona que se duerme por la despreocupación, por la indiferencia, está en tiniebla, en oscuridad. Y cuando la persona está en oscuridad, en tiniebla, no puede ver, no puede discernir, no puede pensar. Está totalmente entenebrecida esa persona. No está en tiniebla para que aquel día os sorprenda como a ladrón. Por eso Pablo está exhortando a que no durmamos como los demás, para que no seamos sorprendidos, para que aquel día no venga sobre nosotros, como dice Lucas 21:34. Vamos a leerlo. 34 y 35. Amén. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra, de toda la Y el tierra. lazo, sí, y el lazo agarra, atrapa, derriba, ata. Y dice de repente. ¿Qué quiere decir, hermano? Que esto va a ocurrir, como dice la Escritura, en un abrir y cerrar de ojos. Y mire, las cosas ocurren en el momento del descuido. Cuando a una persona se le pierde la billetera, cuando se descuida y no se da cuenta que se le salió del bolsillo o la dejó en, qué sé yo, el descuido, ahí es donde ocurren las cosas. Porque hay adulterios en los matrimonios por el descuido. Se descuida el matrimonio, se descuidan los hijos. Y yo estaba escuchando así por un asomo así, de lejito, estaba escuchando yo una serie donde estaban reunidas tres amigas y dos estaban humillando a la tercera. Nosotros tenemos dinero, tú no puedes comprar esto, tú no puedes hacer aquello, tú llevas esa vida de ama de casa, porque no puedes comprar, porque no puedes tener, porque no puedes bla, 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 y yo tengo éxito en mis negocios, bla, 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 y vivo ocupada, llego tardísimo a la casa, bla, 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 bla. Y lo cierto es que la estaban abapuleando y la muchacha llegó el momento que reaccionó y dijo, ustedes se equivocan. Probablemente yo tenga más dinero que ustedes, porque yo trabajé en la bolsa de valores, fui la administradora y mi salario era de 9 cifras.
Y yo me retiré porque quería atender a mi familia. No quería descuidar a mi familia, quería atender a mis hijos, quería atender a mi esposo. Sí, decía ella. No te creemos ni media palabra. Bueno, si me quieren creer, créanme, si no, no me crean. Eso es sencillo. Y de repente llega un señor que trabajaba en la bolsa de valores y le dice a la muchacha, óyeme, pues te extraño, hace tiempo que te jubilaste, te retiraste, y yo necesito que tú vuelvas a la bolsa de valores porque nadie la administró mejor que tú. Empezó ahí a dar testimonio de lo que había dicho la mujer. Y ella dijo, no, yo insisto en seguir así como estoy, cuidando a mis hijos, atendiendo a mis hijos, atendiendo a mi esposo, atendiendo a mi familia. No quiero perderme ese tiempo con mi familia. Bueno, está bien, perfecto. Y de repente entran y dice, señora, a la que más humillaba, le dicen, señora, encontramos a su hijo ahora mismo en el baño, desmayado, inhalando cocaína. Imagínese usted. La empresaria exitosa en los negocios, que no tenía tiempo para nada porque llegaba tarde, porque tenía que atender sus negocios y demás, el mundo se le vino encima en un momento. Su hijo drogadicto, ¿por qué? Porque descuidó sus hijos por los negocios, por la apariencia, por las cosas de este mundo. Descuidó y su hijo terminó siendo un drogadicto. Así le pasa a mucha gente. Descuidan la familia, descuidan tantas cosas. Y muchas veces, mi hermano, lo que se pierde a veces es difícil para recuperarlo. Hay cosas que se pierden que no se pueden recuperar. Unas sí, pero otras no. Y entonces la Biblia nos manda a no ser descuidados, a no ser negligentes, a tener presente siempre eso, que somos hijos de luz, no de tinieblas, dice el apóstol Pablo, porque los que duermen de noche duermen. ¿Qué quiere decir de noche duermen? ¿Qué quiere decir? Que viven en la oscuridad, viven en ese mundo tenebroso, en esa ceguera, en esa indiferencia. Y los que se emborrachan de noche se emborrachan. Las personas que se embriagan en los placeres de este mundo, viven en la misma tiniebla, en la misma oscuridad. ¿Y qué pasará? Que esa gente que se durmió, esa gente tendrá que pasar por el momento de ira, que será el día cuando la iglesia sea arrebatada y venga aquella semana 70 como un lazo, como dice la escritura en Lucas 21:35. Pero veamos lo que dice Efesios capítulo 5, verso 14 al 17. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Mire, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos. ¿Qué quiere decir? Que la persona que se duerme por la negligencia, por el descuido y demás, tiene su parte con los mundanos. Los mundanos están muertos en vida. Por eso Jesús le dijo a aquel hombre, deja que los muertos entierren a sus muertos. El mundo vive muerto en delitos y pecados. Vive muerto. Son difuntos que caminan. Y dice, levántate de entre los muertos, sal de entre el paganismo, de entre el mundo, los mundanos, sal de entre aquello, sal de esas costumbres, sal de esas cosas, de esos placeres, esos deleites en los cuales han puesto su esperanza, sal de ahí y te alumbrará Cristo. Y nos manda a aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. Dice que los días son malos. ¿Cuáles son los días malos? Esto. El mismo apóstol Pablo en segunda de Timoteo capítulo 3 verso 1 dice que estos serían tiempos peligrosos. Peligroso porque el peligro está latente en que una persona se duerme y otra característica de estas personas
que están dormidas, que están en esa tiniebla, en esa oscuridad, en ese abandono, es que son insensatos. Son insensatos. Pero ahora vamos a ver esto, vamos a ver lo que dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro, capítulo 3, versos 9 y 10. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Vea que apareció la frase como ladrón en la noche acá, en el verso 10. Pero dice que el Señor no retarda su promesa como algunos que la tienen por tardanza. Quiere decir, los dormidos espiritualmente dentro de la iglesia, los que están en esa negligencia, esa indiferencia, en ese abandono, ya dejan de creer y por ende ellos entienden de que lo que la Biblia dice va a ser a un futuro lejano, que no va a ocurrir. Otros dicen, sí, eso va a ocurrir, pero todavía faltan cosas por que se cumplan. Y yo pregunto, ¿cuáles son las que faltan? Porque prácticamente ya todo está cumplido. Entonces, si leyeran la Biblia, se dieran cuenta que el tiempo está, que el tiempo está. Lo que el Señor está deteniendo todo esto, porque el mismo apóstol Pedro lo dice, que el Señor es paciente para con nosotros, para que procedamos al arrepentimiento. Ese es el problema, que la persona que está dormida no se arrepiente, no quiere salir de ahí, de ese estado negligente, perezoso, ¿verdad? Entonces, la Biblia nos exhorta, nos manda a mantenernos alerta. Dice, mirad cómo andéis como hijos de luz y no como necios. Y dice, no sea insensato. Vamos a Mateo 25, verso 1 al 13. Mateo 25. 1 al 13. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Es el problema, que dice que 10 vírgenes, 5 insensatas y 5 prudentes. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Unas pues se entretuvieron, ya el Señor no viene, ya quiere decir que el Señor se va a demorar, por tanto, pues, ¿para qué me voy a preocupar por ir a la iglesia? Hoy voy a la discoteca o voy a, no sé, me voy a un bar hoy, me voy a tomar 4 cervezas y ahí echo 4 lagrimitas y le digo al Señor, perdóname y se acabó ya. Y voy a llevar mi vida normal, no voy a coger este camino así con esa furia y eso como yo era antes.
Porque a fin de cuentas, ¿desde cuándo vengo oyendo decir que Cristo viene y no viene? Así que, por tanto, pues, me voy a quedar en la casa viendo la novela hoy o viendo cualquier otra cosa. O voy a quedarme con mis amigos jugando al dominó, qué sé yo. Ahí están las insensatas. No se preocuparon, ni siquiera por tomar aceite. Al menos las prudentes tomaron aceite. Pero esas, fíjense que se duermen, pero ellas por momentos medio despertaban y comprobaban. Usted sabe cuando usted tiene esa preocupación, yo lo digo por experiencia. Yo tuve tiempo que tenía que levantarme temprano para ir al trabajo. Y todavía yo soy de esas personas que cuando tengo que hacer alguna gestión, yo me duermo, pero recuerdo a cada rato, vivo recordando y voy chequeando la hora, qué hora es, no me quiero quedar dormido, qué hora es, y hace un tal hora, todavía me queda una hora. Yo le digo que las prudentes estaban así y miraban las lámparas, todavía tiene aceite, todavía tiene, no, ahí, y ya estaban ahí. Pero aquella, mi hermano, aquellas ni se preocuparon por nada. Pero a la medianoche, y yo quiero decirles que hoy en día nosotros estamos ya, prácticamente estamos en la medianoche. Dice que a la medianoche se oyó un clamor, alguien que no durmió, alguien que se mantuvo despierto, alguien que estuvo alerta, alguien que no se entretuvo, alguien que aprovechó el tiempo. Aquí viene el esposo salir a recibirlo. Por eso yo comparaba a la iglesia de Filadelfia en capítulo 3, verso 8, y decía, aunque tienes poca fuerza, no has negado mi nombre. Es decir, que esta iglesia tenía pruebas, luchas, dificultades, pero se mantenía. Fíjese que se mantuvo, igual que la iglesia de Esmirna. ¿Cuánto sufrió la iglesia de Esmirna también? Y fueron las únicas dos iglesias que no se les halló una sola manchita, una sola arruguita, nada. En cambio a Éxodo, Pérgamo, Tiatira, Sardis, la Odisea, estas iglesias tuvieron sus problemas. Y el Señor le decía, a una le dijo, vuelve a tu primer amor. Y a otra le dijo, unge tus ojos con colirio para que puedas ver. Y a otra le dijo, yo sé que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Pero a Esmirna y a Filadelfia, mis hermanos, pese a la prueba y a las dificultades que estaban atravesando, se mantuvieron firmes. Entonces, este es el problema, que Pablo en Efesios capítulo 5, 14 al 17 nos manda a no ser insensatos, porque cuando se escucha el clamor, se levantan todas a ver las lámparas. Las prudentes tenían aceite, no tenían problema, pero las insensatas ya no tenían aceite y querían que las otras le dieran. Y hermano, la salvación es personal. Usted no puede compartir su salvación con nadie. La salvación es personal. La decisión de cada persona es personal. Hay mucha gente, y yo al principio pensaba que era así, cuando leíamos Hechos 16:31, ¿verdad? Creen en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Muchos al principio pensamos, ya yo soy cristiano, mi familia es salva. No, no es así. Así como usted hizo confesión de fe, su familia lo tiene que hacer también. Lo que la Biblia dice que por usted ser salvo, por el testimonio suyo, por la constancia que usted tenga en este camino, su familia va a venir a los pies de Cristo también. Cuentan la historia que había una señora que todos los días oraba por sus hijos y el piso de la casa, de su habitación, era de tierra. Y era tanto lo que oraba la señora que había hecho dos huecos, dos hoyos en el suelo con las rodillas. Y la señora murió. Y los hijos, cuando ella murió, pues no se había convertido el hijo. Y dicen que el hijo por el cual ella oraba mucho, dice que un día después ya de que la mamá había partido a la presencia del Señor, le dio por entrar a la habitación de su mamá. Y lo primero que vio fueron los dos hoyos que había hecho su mamá con las rodillas, de tanto orar por él. Inmediatamente el hombre rompió a llorar y se arrepintió en ese mismo momento y entregó su vida a Jesús.
Entonces, amados hermanos, no quiere decir de que usted ahora, porque es cristiano, su familia ya es salva. No. Su familia tiene que confesar a Cristo. Dice que con la boca se confiesa para salvación, pero y con el corazón se cree para justicia. Entonces, pues, por el testimonio, por su constancia en el Evangelio, su familia, así como pasó con este hijo, pues, inmediatamente, pues, vino a los pies del Señor. Entonces, pues, es lo que nosotros necesitamos entender, amados hermanos. Las insensatas quisieron que compartieran el aceite con ella. Usted no puede compartir su salvación, pero sí puede compartir el mensaje. La salvación es personal, no se puede compartir con nadie. Igual que los galardones que el Señor tiene en el cielo son personal. Dice, aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada quien, a cada cual según sea su obra. Los galardones en el cielo, los premios son personales. Usted va a agarrar el suyo. Si se descuida, Apocalipsis 3:11. Y aquí yo vengo pronto, retén lo que tiene para que ninguno tome tu corona. La corona que es suya, si se descuida, la puede tomar otro, el que viene detrás. Entonces, es el problema. Pero las prudentes al fin le dijeron, no, muchachas, no. Esto sí no podemos compartirlo con ustedes. Imagínense, si le damos de nuestro aceite, nos falta a nosotras y nos quedamos todas aquí, vestidas y sin bailar, como la novia Pacheco nos quedamos aquí, vestidas y sin bailar. No, vayan ustedes a los que venden y resuelvan porque, miren, no le podemos dar del aceite de que tenemos nosotras. Las muchachas fueron allá, las insensatas fueron a buscar. Pero como siempre pasa, se entretuvieron y vino aquel día. Vino aquel día de repente. Y las prudentes entraron y las insensatas cuando fueron a llamar a la puerta, el Señor le dijo, no las conozco, no sé de dónde son. Quiere decir que hay un peligro mortal para aquella persona que se duerme, para aquella persona que está negligente, para aquella persona que se entretiene en las cosas de este mundo y no aprovecha bien el tiempo. Por eso el apóstol Pablo dice que no seamos insensatos, tenemos que ser prudentes. Y dice, no podemos ser necios. Fíjese como dice la Escritura, el justo vive confiado como león, mas el impío, el necio, huye sin que nadie le persiga. Entonces, amados hermanos, tenemos que ser sobrios, tenemos que ser personas que están con sus 5 sentidos atentos y alerta, vigilantes, velando por la ventana, en el momento en que el novio llega, inmediatamente abrirle la puerta. O que el novio venga y cuando usted venga a ver, que usted vaya a abrir la puerta, ya el novio se fue. No, como en el libro de Cantar de los Cantares, busqué a mi amado y no lo hallé. Ya se había ido. Entonces, amados hermanos, pues tenemos que procurar con diligencia estar bien despiertos. Mire, para que usted vea, Apocalipsis capítulo 16, versos 16 y 17. Amén. Apocalipsis 16, versos 16 y 17. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo, del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Creo que es el 15, mi hermana, que dice, aquí yo vengo como ladrón. Así el 15, Apocalipsis 16, dice, aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Amén, qué bueno que poder rectificar, hermano. Rectificar es de sabio. Gloria a Dios, qué bueno es rectificar. 16:15 para los que anotan, amados hermanos. Pero vea, dice, he aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que lava su ropa en la sangre del cordero, porque tendrá que pasar por todo lo que describe este pasaje. Y lo que describe este pasaje es terrible. Si usted va desde el versículo 1
en adelante, usted ve que el panorama es tétrico. Es algo terrible. Yo no hallaría palabras para describirlo. Una cosa es leerlo, otra cosa es interpretarlo, pero otra cosa será vivirlo. Muy distinto y diferente. Muchas son las películas que se ha hecho sobre el arrebatamiento y la gran tribulación. Amados hermanos, todas se quedan cortas. ¿Por qué? Porque, hermano, una cosa es leerlo, interpretarlo, predicarlo, escucharlo. A otra cosa será muy seria, será vivirlo, será ser testigo de eso. Y la Biblia no nos manda a ser testigo de esto, nos manda a ser testigo de Cristo. De aquel día cuando suene la trompeta, le veremos cara a cara. Pero para eso hay que estar despierto, mi hermano. Para eso hay que estar despierto. Cuando una persona está en un sueño profundo, mi hermano, no escucha nada. Si lo maten, no se da cuenta. Pero el que está alerta, el que está atento, sus oídos los tiene presto al sonido de la trompeta, sus ojos a la puerta del cielo. Y todo su ser está alerta, esperando volar. Estos amados hermanos, esto es lo que el apóstol Pablo nos está enseñando. Que no seamos negligentes y que estemos apercibidos, preparados, listos, porque en cualquier momento la trompeta puede sonar. Muchos están esperando y están cifrando su esperanza en la guerra del Líbano con Israel. Y si esto ocurre, pues recién me preparo. No. Yo lo he enseñado otras veces, mi hermano, y lo he dicho. Usted no puede esperar a que un acontecimiento ocurra para recién prepararse. La Biblia lo manda a prepararse con tiempo. Las cosas apurado no salen bien, mi hermano. La prisa, como decimos nosotros acá, la prisa no es elegancia. La preparación lleva un proceso. Lleva un proceso. Esa preparación rápida que quiere hacer la gente, ser finalista a última hora, mi hermano, es fatal. Porque tal vez no les dé tiempo. Esperando que algo ocurra, puede ocurrir el arrebatamiento y quedarse. Y quedarse aquí. Recuerde que muchos son llamados, pero son pocos los escogidos. Y son pocos los que hoy en día están atentos a este mensaje. Muchos están escuchando a los predicadores que si tal día va a ocurrir, que si es tal semana, que si es tal mes, que en tal año, y viven sacando cuentas y viven diciendo que yo vi una estrella que se paró por allá, que vi la luna no sé qué, y que está el cálculo por allá. Mi hermano, la Biblia no nos manda a hacer esos cálculos. La Biblia nos está diciendo, por tanto, no durmamos como los demás. Estemos bien despiertos, porque el arrebatamiento puede ocurrir y cuando usted venga a darse cuenta ya será demasiado tarde. Como esa canción, una canción que se canta en el mundo evangélico en inglés. Y el estribillo dice, ya no hay tiempo de cambiar. Llegó el Señor y te has quedado atrás. Ya no hay tiempo. Cuando ocurra, ya no hay tiempo de cambiar. Y dice, esta canción dice, habla de las señales. Dice que dos personas salen a pasear. Uno se va y el otro queda atrás y no estuvimos listos. Hambre, muerte, guerra, horror. Y el mundo gime de dolor y no estuvimos listos. Estamos viendo las señales, pero todavía no nos preparamos, todavía no estamos listos. Y cuando llegue ese momento que suena la trompeta, ya no hay tiempo de cambiar. Llegó el Señor y te has quedado atrás. Qué gran verdad. Amados hermanos, recuerden, no durmamos como los demás.
estemos atentos, porque en cualquier momento el Señor va a venir por su pueblo. Y recuerde que es como ladrón en la noche. Y el ladrón no avisa. El ladrón simplemente viene y sorprende. Pero no va a sorprender, como dice la Escritura, 1 Tesalonicenses 5:4, mas nosotros, hermanos míos, no estamos en tinieblas, para que aquel día nos sorprenda como al ladrón. El ladrón sorprende al dormido, al negligente, al perezoso, pero no va a sorprender al que está alerta, vigilante. El Señor viene por aquellos que están despiertos. Por eso Él dijo, velad y orad en todo tiempo que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que acontecerán y estar en pie delante del Hijo del Hombre. Dios les bendiga, Dios les guarde. Hasta aquí este mensaje. Cortito hoy el mensaje, ¿verdad? Ay, Como manga y chaleco. pero poderosísimo. Tengo acá una listita para que si Dios lo permite y seguimos con electricidad, poderlo desarrollar durante el tiempo de preguntas y respuestas. Amén. Amén, gloria al Señor. Bueno, Pastor Luis Alberto García, muchísimas gracias por este mensaje, un mensaje precioso y lleno de esperanza, y también llamándonos el Señor, como siempre, hablando a nuestras vidas. Como siempre, el Señor nos ama tanto, que nos ama y nos llama la atención, nos está todo el tiempo exhortando. Entonces, mi pregunta, ¿estamos viviendo nuestras vidas de acuerdo a las enseñanzas de Jesucristo de Nazaret, nuestro Señor y Salvador? ¿Estamos preparados para su venida? ¿Lo estamos realmente esperando? ¿Debemos estar atentos a las cosas que suceden a nuestro alrededor? Amén. Tenemos que estar muy atentos también y mantener un enfoque equilibrado en nuestras vidas. Amén, pastor, porque Amén, amén. sin santidad, si no nos Nadie consagramos al podrá. Señor, y sin santidad, nadie podrá verlo. No sé si oramos, pastor, o para Amén. despedirnos. Vamos, sí, cómo no vamos a orar. Hermoso mensaje, pastor. Gloria al Señor por todo esto. Bueno, la gloria para el Señor, porque el martes, mientras hablábamos de este tema, porque yo recuerdo que aclaraba, porque bueno, y por poco, bueno, el pastor Estuardo, ya iba a decirle el apóstol, que se lo reprenda al diablo. Mire usted, el pastor, tanto uno oye decir de apóstol y profeta acá que se le enreda la lengua, un Señor reprenda al diablo. Bueno, el, el pastor Estuardo ponía el ejemplo de este pasaje de Deuteronomio, que el águila revolotea sobre los polluelos y los despierta y los alimenta y se vuelven a dormir. Y él decía, si usted se duerme, no se preocupe, pero él no se refería al dormir de la negligencia, se refería al dormir de la confianza en que uno tiene puesto. Los polluelos confían de que el águila los va a despertar, no los va a dejar morir de hambre, los va a alimentar, los va a sustentar y los va a fortalecer. Así tiene que estar el creyente. Y aclarábamos esto para que nadie se fuera a malinterpretar lo que el pastor estaba enseñando, ¿verdad? Porque la palabra dormir es muy amplia en la Biblia. Ya hemos estudiado acá. Traté de hacerla concisa lo más breve posible, pero es una palabra amplia, profunda, donde no se refiere a un solo aspecto, se refiere a varios, y hemos tratado, por la ayuda del Señor, de poner ejemplos bíblicos acá para que pudiéramos entender este tema. Amén. Entonces, pues ya sabe, eh, duerma en el sentido del reposo, de la confianza que usted y yo debemos tener en el Señor. Pero no se duerma como está el mundo, que el mundo está dormido, el mundo está realmente muerto, diría yo, el mundo está muerto, la iglesia es la que está dormida, que no despierta, y cuando quiera despertar será demasiado tarde. Entonces es menester despertar ahora, que todavía hay tiempo, que no sabemos hasta cuándo será el tiempo, no lo sabemos, y como no lo sabemos, no se puede precisar.
Hay dos cosas para lo que el ser humano no está preparado, y es para la muerte y para el arrebatamiento. El ser humano, yo diría que tres cosas, porque el ser humano no está preparado para afrontar la ira de Dios tampoco. El ser humano no está preparado para pararse ante Dios a rendir cuenta, porque ¿cómo lo va a enfrentar? Cuando Dios pues presente pruebas que son irrefutables, que ningún ser humano va a poder decirle a Dios, no, esto no es así, porque la Biblia dice, y mire, yo quiero, ahora que me acordé de un pasaje, para que usted vea la diferencia entre el dormir con el creyente y el morir para el inconverso, vamos a Apocalipsis 20, 11 al 15. Ahí usted va a ver cómo se refiere a los juzgados, porque estos que resucitan aquí van al juicio final, van a la condenación eterna en el lago de fuego. Y mire cómo los llama, no dice los que durmieron, sino los muertos. Vea. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Amén. Mire, es lo que les iba a explicar. El Señor tiene un archivo, un historial delictivo de la humanidad en el cielo. ¿Y para qué van a abrir el libro de la vida? ¿Será para juzgar a los creyentes? No, mi hermano, ya nosotros compadecimos ante el tribunal de Cristo. En el arrebatamiento vamos al tribunal de Cristo a recibir recompensa. Por ende, el juicio final no es para nosotros. Los que se quedaron en el arrebatamiento y murieron van a resucitar al final cuando Cristo venga con su iglesia. Y viene el juicio de las naciones. Por ende, los salvos no enfrentan a Dios en el juicio final. ¿Por qué van a abrir el libro de la vida? Sencilla y llanamente para que nadie se justifique y nadie diga, mira, aquí está tu historial, todo lo que hiciste, todo lo que hablaste, todo. Ahora vamos a revisar si tu nombre está escrito aquí. Ve, no está tu nombre acá. Por tanto, al lago de fuego. El libro de la vida va a ser la tapa, como se decimos aquí en Cuba, ponerle la tapa al pomo. Porque ahí le van a decir, mira, tu nombre no está aquí. Así que por ende es al lago de fuego que va. El libro de la vida va a abrirse para que demostrarle a ellos que su nombre no está ahí. Por eso dice que no se yo inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Fíjese que en el estudio del capítulo 4 de Apocalipsis, que está grabado y está ahí en el canal de YouTube, hablamos que cuando nosotros subimos y comparecemos ante el tribunal de Cristo, hay un arco iris que representa la misericordia de Dios. Por misericordia nosotros llegamos arriba. Pero en el juicio final ese arco iris no está. Usted lo puede buscar ahí lo leyó la hermana Silvia, no está. No hay misericordia. El juicio final es para condenación a todos los que hicieron mal. Así que mi hermano, tenemos que, con más razón, tenemos que preocuparnos por estar despiertos y no dormidos, para que nos evitemos males mayores, porque aún quedándose bueno, tiene que adoptar el apellido valiente y si logra salvarse, que va a ser a prueba de fuego, si logra salvarse, entonces pues, pero si no, si se quedó y el miedo lo agarró y se le enfrió el guarapo y se puso la marca, se acabó, no hay nada que hacer. Tendrá su resurrección con los inicuos, con los perversos aquel día, y tendrá que enfrentar a Dios. Y mire, cosa bien seria será esa. Porque para el que conoció el Evangelio, imagínense esos pastores que se han suicidado, cuando comparezcan ante el juicio final, en el trono blanco ahí, cuando comparezcan ahí, imagínese usted.
Que el Señor les diga, mira, tú empezaste bien, hiciste y por acá, y mira cómo caíste, y ya, cómo va a ser el juicio a esos pastores, a esos creyentes que murieron sin salvación por llevar una doble vida. ¿Cómo será? Será terrible. Entonces, amados, no durmamos como los demás. Vamos a orar. Bendito seas tú, Señor nuestro Dios, Rey del universo. Te damos gracias en esta hora por este día. Gracias por habernos permitido grabar este mensaje. Te rogamos, Señor, que sea de bendición, de exhortación a tu pueblo en gran manera y que sirva para los inconversos también para arrepentirse y entregar su vida a ti, Señor. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Bueno, adelante mi hermana Silvia. Hasta aquí este mensaje que hoy ha sido bien corto, pero creo que productivo. Gloria a Amén. Dios. Y no se me vaya, pastor, que así podemos continuar con los audios para la gloria de Dios. Vamos ahora para cerrar este tiempo de transmisión y invitamos a todos los hermanos que se queden con nosotros para el tiempo de preguntas y respuestas. También los audios que vamos a dejar también porque el pastor nos vamos a extender un poquito más sobre este tema en los audios. Por eso es tan importante que usted, mi hermano o mi hermana, puedan estar en vivo con nosotros porque puedas participar de este tiempo precioso después de cada enseñanza bíblica. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, al cerrar esta reunión, queremos darte toda la gloria y toda la honra. Gracias por el tiempo que hemos tenido hoy de aprender más de tu santa palabra. Bendice a cada persona que se tomó el tiempo de reunirse aquí hoy, también por aquellas personas que van a ver esta grabación en diferido. Te pedimos que tu mano de protección sea sobre todos nosotros durante el resto de la semana. También te pedimos que bendigas a nuestro pastor Luis Alberto García, que lo bendigas grandemente, Señor. Llénalo de tu sabiduría. Ayúdalo, Señor. Ayúdalo a que pueda seguir predicando tu palabra, a pesar de todos los inconvenientes que tenemos, Señor, para poder hacer estos estudios bíblicos. Yo te pido que lo ayudes, Dios mío. Dale esa fuerza que él necesita, porque la oposición es grande, pero hay poder y autoridad en tu nombre, Jesús. Espíritu Santo, ayúdalo en todo lo que él necesite, Señor, para poder seguir predicando tu palabra, para que pueda irte sirviendo, Señor. Síguelo ungiendo, Espíritu Santo. Continúa hablando a su vida. Toca su vida. En el nombre de Jesús, yo te doy gracias por el pastor Luis. Lo ponemos en tus manos, Señor, para que tú lo ayudes y lo guíes siempre. En el nombre precioso de tu Hijo Jesús, Padre Celestial, te lo pedimos y te damos toda la gloria y la honra. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Familia de Dios, gracias por habernos acompañado. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Dios me los bendiga ricamente a todos. Amén.